Bienvenidos nuevamente a una clase de política internacional contemporánea. En esta oportunidad abordaremos el tema el derecho internacional y su importancia. Cabe recordar que en clases anteriores ya hemos estudiado los antecedentes que han dado lugar a este sistema actual y ahora vamos a incursionar a conocer algunos otros elementos para que entendamos mejor cómo funciona este mecanismo. Entonces, para comenzar, hay que saber que el derecho internacional es la rama del derecho que se ocupa de definir y regular las relaciones entre los estados, así como la utilización de los bienes comunes a nivel mundial, como el medio ambiente y también las aguas internacionales, entre otros aspectos. Cabe decir que hay cada vez un mayor interés o un interés creciente en este tipo de temas, especialmente en lo que atañe al cambio climático y al respeto de las convenciones y tratados que dan cuenta de la protección y el uso adecuado del recurso marítimo. Por eso también es necesario que conozcamos de qué se trata y por supuesto que busquemos información adicional respecto a este tema. Entonces vamos a conocer también que la importancia del derecho internacional público como regulación esencial de la política mundial es fundamental, pues entre sus finalidades y objetivos cardinales están el lograr la paz entre las naciones, el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, así como la ayuda mutua, entre otras. Es decir, que vamos a tener la oportunidad de analizar todos esos componentes que dan razón de ser a estas instancias y a estos mecanismos. Que de una u otra manera permiten comprender mejor el funcionamiento del sistema político internacional. Entonces, hay algunas características que nos interesa conocer. El derecho internacional público supone el conjunto de principios que regulan las relaciones jurídicas de los estados entre sí. Los individuos, por lo tanto, no son sujetos inmediatos de sus normas, sino que hay que decir que para eso también cada uno de los estados tiene sus propias normativas, sus propias regulaciones y que de hecho eso está consignado generalmente en sus respectivas leyes primarias o, como en el caso de nuestro país, lo que conocemos como Constitución de la República, que debe ser garante del Estado del respeto a los derechos y bienestar del individuo como uno de los elementos primordiales del Estado. Otra rama del derecho internacional es el derecho internacional humanitario, pero este se abordará con mayor profundidad en otra clase, en vista de que es bastante amplio y no vamos a lograr abarcar este asunto en esta oportunidad. Así que lo que sí se puede mencionar en este momento es que se trata de un aspecto muy importante porque es lo que puede garantizar precisamente que se respete el derecho de los individuos como personas. Entonces vamos a conocer también que un tratado internacional es una especie de convenio entre dos o más naciones, o bien entre un Estado y un organismo internacional.
en donde los involucrados adquieren un compromiso para cumplir con determinadas obligaciones. Así pues, uno de los elementos más importantes en este sentido lo constituye la Carta de las Naciones Unidas, la cual en su preámbulo marcó un objetivo muy importante desde que este documento fue creado como la base principal para el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Y dice así: crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Desde entonces, el desarrollo del derecho internacional y el respeto por el mismo han sido elementos claves del trabajo de la organización. Dicho trabajo se lleva a cabo a través de cortes, tribunales y tratados multilaterales, así como también a través del Consejo de Seguridad, que puede a su vez aprobar misiones de mantenimiento de la paz, imponer sanciones o bien, si lo considera necesario, autorizar el uso de la fuerza cuando exista una amenaza seria contra la paz y la seguridad internacionales. Recordemos que luego de que se produjo la Primera Guerra Mundial y que fue creada la SDN, uno de sus propósitos principales era precisamente que a través del diálogo que se instalaba en las reuniones de su Asamblea General, era para vislumbrar qué problemas eran los que afectaban a los estados, de tal manera que pudieran encontrar soluciones conjuntas. Sin embargo, parte del problema principal que tuvo esa entidad fue el hecho de que no pudieron ponerse de acuerdo de la manera en que correspondía, e incluso las decisiones que tenían que ser tomadas por consenso no se lograban, y de ahí que finalmente el organismo no pudo funcionar, y eso también dio lugar a que los problemas que ya se estaban suscitando en el ámbito internacional con el surgimiento del fascismo, del nazismo, la invasión de algunos territorios por parte de los alemanes, eso dio lugar al estallido de la Segunda Guerra Mundial, y por ende la SDN tuvo un serio resquebrajo en vista de que no fue capaz no solo de evitar que ocurriera ese conflicto, sino que tampoco de resolverlo. En tal sentido, ya en los años durante la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a entablar negociaciones entre los países más grandes y se pensó en la necesidad de no reorientar el trabajo de la SDN, sino crear una nueva entidad. Y entonces sabemos que se produjo primero la Carta del Atlántico, como ya pensando que al finalizar la guerra se podía instaurar una nueva organización, y de hecho después de que se produjeron algunas otras reuniones al finalizar la guerra en 1945 se suscribe en octubre la Carta de las Naciones Unidas. Por eso se convierte en un tratado fundacional de la organización y es muy importante. Entonces, cuando se ve que puede ocurrir estas amenazas contra la paz y la seguridad internacionales, que son el eje transversal de la organización, entonces es allí cuando surge el quehacer de su Consejo de Seguridad para decidir qué medidas se deben adoptar a fin de primero lograr que se consiga la paz y luego mantenerla. Por eso se establece el funcionamiento del llamado Cuerpo de Cascos Azules, y cada uno de los estados miembros puede participar voluntariamente enviando a efectivos militares, pero estos no van a tener labores propiamente de un ejército, es decir, no van a ir a pelear o a confrontarse con otra fuerza militar, sino que su trabajo esencial es el de ser garantes de mantener la paz, de crear las condiciones para que ya no se siga produciendo el conflicto,
y de labores de reconstrucción. Entonces, en ese sentido, pues es importante conocer también con respecto a la Carta de las Naciones Unidas que esta es considerada como un tratado internacional, ya que se le otorga los poderes esenciales y esta a su vez plasma las responsabilidades que tiene cada uno de los órganos que forman parte de la estructura principal de dicho organismo. Uno de ellos es el más de los más importantes son la Asamblea y el Consejo de Seguridad, y este último como tal entonces se puede realmente abocar a estos puntos principales que tiene la Carta y que como tal es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, esto implica que tiene las características de obligatoriedad para los países el cumplimiento de sus dictámenes, de sus recomendaciones y para que realmente se cumpla lo estipulado en el contenido de esta carta. Hay que decir que la misma recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Es decir, que a través de todo su articulado, la Carta de las Naciones Unidas permite que no sean las leyes nacionales las que rijan el comportamiento entre los estados, sino que al ser un tratado internacional, entonces eso propicia que los estados, al haber suscrito el documento, se comprometen y se obligan a respetar las decisiones que emanen desde el Consejo de Seguridad y que son aprobadas por la Asamblea General. Y uno de los aspectos también necesarios para que esto pueda funcionar es la Corte Internacional de Justicia, que se constituye como el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Este órgano resuelve disputas legales entre los estados de acuerdo con las normativas contempladas en el derecho internacional. También asesora sobre cuestiones legales remitidas desde órganos y agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas. Hay que decir que la Corte Internacional de Justicia tiene la sede en La Haya, en Países Bajos, y está compuesta por 15 jueces, los cuales son elegidos para periodos de 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. También se puede mencionar el hecho de que las personas que trabajan en dicha corte son especialistas, son doctos en el derecho internacional público, y cuando dos estados elevan a conocimiento de la corte un diferendo que existe entre ellos, las sentencias o dictámenes que emanan de la misma por lo general son inapelables. Esto quiere decir que son definitivos. En muy raras ocasiones podremos ver que haya o se produzca un cambio. Eso podría surgir siempre y cuando se produzcan nuevos elementos en los que quizás originalmente no se habían abordado, no se habían tratado en el momento en el que se emitió una sentencia. Sin embargo, es todo un procedimiento que hay que seguir muy amplio y realmente es poco probable que se produzca una situación diferente. Por ejemplo, en el caso del diferendo que se produjo por el territorio entre Honduras y nuestro país, fue abordado, investigado, y con base a los documentos que cada una de las delegaciones de estos países presentó,
Finalmente, la sentencia estableció que al menos poco más de 1000 kilómetros cuadrados le corresponden ahora a Honduras. Antes nuestro territorio tenía 21.000 kilómetros cuadrados, pero con esa sentencia se redujo a 20.000, lo que conocíamos como la zona de los bolsones, es decir, la parte norte de nuestro país, una parte de Chalatenango, de Morazán, ahora es territorio hondureño debido a esa sentencia. Y así, en esa forma se conocen los casos y las decisiones pues no se pueden cambiar. Realmente se tendría que tener algún elemento probatorio muy diferente para que se pudiera cambiar eso, o sea que como que se volviera a estudiar el caso. Así que es realmente necesario que cuando se discuten estos temas, estos diferendos entre los estados, realmente se lleve la información suficiente para poder defender la causa de forma apropiada. Además de la Corte Internacional de Justicia, hay una gran variedad de cortes internacionales, tribunales ad hoc y tribunales asistidos por la Organización de las Naciones Unidas que tienen distintos grados de relación con la organización. Se puede citar como ejemplos más emblemáticos los tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona, las salas extraordinarias de los tribunales de Camboya y el Tribunal Especial para el Líbano. Hay una gran variedad y estos tribunales han surgido en virtud de que antes de la creación de la Corte Internacional de Justicia era poco probable, casi imposible se puede decir, que los países pudieran tener la oportunidad de que sus casos se discutieran y más difícil aún que se pudiera administrar de forma apropiada la justicia. Sin embargo, ya una vez que se ha determinado esa necesidad, entonces se pueden crear tribunales especiales que una vez que han conocido la causa y se ha llevado a cabo un juicio en los términos que corresponden según las normativas del derecho internacional público, entonces ahí se toman las determinaciones adecuadas y así para poder administrar de manera apropiada la justicia. Realmente se constituyó en algo muy novedoso, pero a la vez muy adecuado el hecho de que se llevara ante la justicia a aquellas personas que pudieran ser consideradas como responsables de haber cometido crímenes de guerra, entre ellos genocidio, crímenes de lesa humanidad, entre otros. Para finalizar, también hay que conocer respecto al mecanismo residual internacional. Este mecanismo fue establecido por el Consejo de Seguridad el 22 de diciembre de 2010 con el propósito de que pudiera llevar a cabo una serie de funciones esenciales del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, después de la conclusión de sus respectivos mandatos. Todos estos han sido creados por el Consejo de Seguridad y son órganos subsidiarios del mismo. Así pues, hemos realmente podido apreciar el hecho de que todo esto realmente constituye un aspecto muy importante porque nos permite saber que para que el sistema de las Naciones Unidas pueda funcionar apropiadamente está sustentado por una serie de elementos legales, de tribunales, a fin de que haya un equiparamiento para los estados
y que nadie sienta que prevalece un país sobre otro. Así con este comentario les agradezco mucho por su atención, que espero también que este tema les haya interesado y por supuesto estoy siempre a la orden para aclarar sus dudas. Así que muchas gracias, será hasta la próxima.